Después de haber orado por la exposición de la palabra de Dios, vamos a entrar a la enseñanza de este día en Romanos, el capítulo 16, el último capítulo de la carta, y aunque bien somos pocos, yo espero que los hermanos que no vinieron estén conectados. ¿Sí están conectados? Sí, bueno. Pues un saludo a todos los hermanos que están enfermos, que Dios los levante pronto, ¿no? ¿No están conectados? Ah, bueno, qué bueno. Esperamos que Dios los traiga con bien a los que están enfermos, a los que están viajando. Bien, hermanos, ya hace 8 días el hermano Héctor daba un panorama general del capítulo 16 de la carta a los romanos. Este capítulo 16, como ustedes se han dado cuenta cuando lo han leído, pues está más bien dedicado a las salutaciones, ya es el término de la carta. El apóstol Pablo está mandando saludos. Ya veíamos, ¿no?, que se creía que en Roma había, como Roma era una ciudad grandísima, pues que había en diversas partes de la ciudad familias que se reunían en casa de algún hermano, porque como tal no había los templos como ahora los conocemos, más bien las iglesias se reunían en casas, en grupos, en células. Entonces Pablo está enviando estos saludos a los hermanos, y los hermanos que estaban con Pablo también envían saludos. Entonces este capítulo 16 casi no tiene enseñanzas explícitas como todo lo que hemos visto atrás, ¿no? Una doctrina tremenda, ¿no? Mucha enseñanza que trae la carta a los romanos. No tiene muchas enseñanzas así explícitas, sino que incluye una lista de personas que muchas de ellas son poco conocidas. Pero por lo mismo, pues muchos predicadores lo dan por obvio y no se predica casi Romanos 16, donde yo me acuerdo y creo que no lo hemos tocado, ¿verdad? Como otras partes de la carta a los romanos. Sin embargo, pues está en la palabra de Dios y una enseñanza debe traer, por eso está ahí. Dice la palabra de Dios que es inspirada divinamente y que es útil. Entonces, ¿qué aprendemos de Romanos 16? Pues vemos un panorama general de nombres de hermanos que tanto ellos como prominentes predicadores pues eran de la iglesia y miembros de Cristo, de cómo se conformaba la iglesia, los nombres, ¿no? Nombres que jamás en la vida habíamos oído o que seguimos sin oír en la actualidad, pero vemos esa iglesia, podríamos decirle, tan común, tan corriente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los hermanos así, con sus oficios, con sus casas, con sus nombres, que vienen a darnos una idea de cómo era la iglesia en ese entonces, y sobre todo el amor y el cariño con que Pablo se dirige a ellos. Hace notorio su trabajo, aunque humilde a veces, se menciona, aunque sea de manera breve. O sea, la iglesia de Cristo ha estado formada por hermanos sencillos, hermanos tan corrientes y comunes como nosotros, que pues no se mencionan en la palabra de Dios, pero que en esta ocasión Pablo hace mención de muchos cristianos de su época, y sus comentarios, esas personas desconocidas, muestra el gran cariño y aprecio del apóstol para estos hermanos. Hace un reconocimiento a su labor valiosa para la obra del evangelio. Eran sus hermanos y hermanas en Cristo, no menos valiosos que grandes predicadores como Pedro, como Juan, como Santiago y otros personajes sobresalientes en la palabra de Dios, pero que fueron utilizados por Dios. Y aquí Pablo de manera breve describe su obra, ¿no? Que ha trabajado, que ha sufrido, que ha expuesto su vida, ¿no? Entonces trae grandes enseñanzas también este capítulo 16. Y precisamente empieza el capítulo 16 mencionando a uno de estos hermanos que trabajaba en la obra, o en este caso a una hermana. Entonces, en los dos primeros versículos de Romanos 16, hoy vamos a ver solamente estos dos, Pablo dedica estos dos versículos a la recomendación de una persona, de una hermana que se llamó Febe, una hermana, primero, ¿verdad? Una hermana en la fe, miembro y diaconisa de una iglesia que estaba en Cencreas. Y dice así la palabra de Dios. Vamos todos a Romanos 16.
los versículos 1 y 2. Dice así: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vean, está diciendo Pablo, les encargo, ¿no? Les encomiendo, pongo en sus manos, les recomiendo ampliamente a Febe. Recuerden que esta carta fue llevada precisamente por esta hermana. La carta se escribió ¿en dónde? ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En Corinto. Y la envió a los hermanos de Roma, y la portadora de la carta fue esta hermana, que se llamó ¿cómo? Febe. Febe era miembro, era hermana, era creyente fiel de Jesucristo, de una iglesia que estaba en una ciudad portuaria que se llamó Cencreas. Febe entonces era una hermana fiel, ahorita lo vamos a ir viendo sus características, que era miembro de esta iglesia de Cencreas, que estaba, dicen esos entonces que se hacían como 2 horas de trayecto, los trayectos eran a pie hasta Cencreas. Entonces esta hermana llevó la carta hasta la iglesia de Roma. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces Pablo va a mencionar que esta iglesia de Cencreas se cree que probablemente se había desprendido de la iglesia de Corinto, ¿sí? Por decirlo así, la iglesia de Cencreas era una iglesia como hija, ¿no? Que algunos predicadores la fundaron, pero que salieron de Corinto, como sucede hoy en día, ¿no? De una iglesia se van generando otras iglesias. Entonces se cree que Cencreas era una iglesia que se había desprendido, que había surgido, la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, era la iglesia de Corinto, y que la iglesia de Cencreas era una hija espiritual, pues, de la iglesia de Corinto. Febe significa, según los historiadores, nítida y radiante, eso significa Febe. Entonces Pablo encomienda a Febe a la iglesia de Roma en 3 aspectos diferentes, fíjense. La encomienda en 3 aspectos diferentes. 1, como una hermana en Cristo. Imagínense que alguien llega de otra iglesia aquí con nosotros, ¿no? Y trae en la carta, nos trae un mensaje y nos dicen: hermanos de Peniel, les encargo mucho por el hermano Pedro que viene y va a estar entre ustedes. Se los recomiendo. Dice, primeramente, porque es un hermano en Cristo. Segundo, Pablo menciona esta palabra, que era una diaconisa, era miembro como tal de la iglesia y diaconisa de la iglesia que estaba en Cencreas, así lo dice la palabra de Dios, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Ahorita vamos a ver qué implica eso. Y luego, como tercera parte de aspecto de encomienda, de esta encomienda que da Pablo, dice, como una persona, ¿qué notamos? Dice que ha ayudado a muchos. No era un solo miembro que llegaba y se sentaba y escuchaba la predicación. Era una hermana fiel, trabajadora, muy dispensadora, que había ayudado a muchísimos hermanos en la iglesia de Cencreas, y se cree que también en la propia de Corinto, porque hasta el mismo Pablo había recibido ayuda de esta hermana. Entonces era una hermana muy prominente, muy sobresaliente en la iglesia que estaba en Cencreas. Entonces Pablo la encomienda primero por ser una hermana, por ser miembro y diaconisa de la iglesia de Cencreas, y porque era una hermana muy activa, muy servicial, muy hospitalaria para con todos los hermanos de la iglesia. Entonces en estos 3 aspectos Pablo hace esta encomienda o esta recomendación de la hermana. Al referirse a Febe como nuestra hermana, quería decir que era miembro consagrado de la familia de Dios, y según el contexto es claro que era estimada por Pablo de una manera muy especial. Da muy buenas referencias de Febe. Entonces vamos a ver
vamos a ver cómo Pablo prosigue a recomendar a Febe como una diaconisa amada por quienes servía en Cencreas, y como lo dije, es probable que también en la misma iglesia Corinto. Entonces aquí viene la cuestión. Dicen, bueno, hay diaconisas en la iglesia porque Febe fue una diaconisa, ¿no? Pero recuerden que la palabra diácono no se creó cuando se nombraron estos 7 servidores en el libro de los Hechos, sino que diácono es una palabra griega que ya existía, que significa ¿qué cosa? Servidor. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros a servir a los demás, todos deberíamos ser servidores los unos de los otros. ¿Y ya había servidores antes? Claro, entonces ya había diáconos antes en la sociedad, ¿o no los había? Sí, cuando un cristiano se convierte, cuando un hombre se convierte al Señor, viene a ser servidor, o Dios lo llama a ser servidor de los demás, servirse los unos a los otros. Entonces, como tal, la palabra diácono significa un servidor. Y estaba leyendo que la palabra diácono no tiene femenino y masculino, o sea, es una palabra neutra. Ahora se da mucho, yo me acuerdo que hace tiempo se decía la ingeniero o el ingeniero, porque el término, o sea, no había el femenino, pero ahora ya con todo lo que se ha cambiado, la jueza era la juez o el juez, entonces el servidor o la servidor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ella reconoce su labor, no se sabe si tenía un nombramiento oficial como después se dio, ¿verdad? Pero ella era una servidora como tal de la iglesia y por eso Pablo lo menciona así. No se sabe y hay mucha discusión que si se debe nombrar o no se debe nombrar. Y en la iglesia no se debe esperar a mí que me den un título de diácono para ser servidor de los demás, porque Dios me está llamando a ser un ¿qué? Un servidor como tal de la iglesia. Recuerden que cuando se instituyen los diáconos, pues cuando los apóstoles llaman a la iglesia a que busquen a estos hermanos que tengan esas características especiales, ¿cuál era el propósito por el cual los pusieron? El servicio a las mesas, es decir, el servicio a los demás, el servicio en la alimentación. Ahora los diáconos como que se tiene la idea que son para las obras del templo y para cosas de esas. En esos entonces no había templos. ¿A quién se servía? Directamente a los hermanos en sus necesidades físicas, en sus necesidades materiales, en sus necesidades también espirituales, de visitación a los enfermos, de atención de las necesidades. Ese era en un inicio el propósito de los diáconos, no tanto recoger ofrendas y partir la cena del Señor y ver que los focos estén encendidos y que la puerta, no. Tenían una función de servicio directo. Y ahí está el hermano enfermo. El predicador o el evangelista tenía una función específica. Los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros como apóstoles andemos sirviendo las mesas y viendo que viuda no tiene sustento, entonces, y estamos dejando la predicación y la oración. Vamos a nombrar a alguien que nos apoye en este trabajo. Y fue cuando se decide oficialmente establecer hermanos que se encargaran. Yo escuchaba de un predicador, decía que se ha tergiversado mucho el término de diácono, porque, a ver, en la iglesia todos somos llamados a servir. Pero como ya se nombran diáconos, pues que ellos sirvan y visiten y hagan las cosas, dice. Entonces yo como que, pues yo no soy diácono, yo no me toca hacer ese servicio. No. El diácono es más como un apoyo para que el predicador, el pastor, el obispo, no se distraigan esas atenciones. Pero todos tenemos el deber de servir a los demás. Fíjense, dicen los estudiosos, ahora que yo estaba leyendo el contexto y el término de la palabra diácono, cuando el Señor Jesucristo, fíjense, todavía no se fundaba como tal la iglesia de Cencreas, ni ninguna iglesia como hoy la conocemos. Cuando el Señor Jesucristo acude a las bodas de Canaán y se acaba el vino, y entonces manda a llenar las tinajas con agua, dice, los que servían el vino, los que llenaron las tinajas, así aparece, y los diáconos que servían el vino y que servían el agua, fueron los que llenaron las tinajas, ¿no?
¿sí? Entonces ya se usaba la palabra, dice, cuando los servidores públicos, dice, son diáconos de la sociedad puestos por Dios. O sea, el término como tal ya se usaba. Entonces, esta mujer, Febe, era muy activa en ayudar a los hermanos. Entonces, ¿qué cosa era? Una servidora. Y Pablo, digo, no se sabe si tenía un nombramiento oficial, pero el desempeño de la función lo estaba llevando y muy bien, por eso es elogiada por Pablo. Ahorita vamos a continuar, ¿no? Dice entonces que se refería a un término general para nombrar a los servidores de otros, antes que se introdujeran los oficios como tal, ¿sí, hermanos? Entonces, diácono era alguien que ya servía, y ya existían diáconos o servidores en diversos ámbitos, ¿no? Cuando se introduce este término para el servicio a la iglesia, es que se le da ya más oficialmente el término de diácono. Entonces, el diácono en la iglesia, como ya lo hemos estudiado, tiene que ver por las necesidades físicas de los hermanos, por las necesidades espirituales, por la visitación, por estar al pendiente si un hermano necesita, si está enfermo, si le falta sustento, vamos a ver cómo lo proveemos, ir a orar, animarlos, ¿no? ¿Sí? El término de los obispos o predicadores era más el llevar el mensaje, la enseñanza, la predicación pública, el instruir más en doctrina, pero el otro trabajo, que no es menos importante, era atender más directamente al hermano necesitado, ¿sí? Que se ha cambiado mucho y bueno, ese es otro tema que ya hemos visto. Durante los primeros siglos de la iglesia, una mujer que servía en la iglesia, su función era en cuidar de los enfermos. Había hermanas que se dedicaban a cuidar, y dice Pablo, ¿no? Cuando habla de las viudas que reciban, cuando ya no puedan, un sostén de la iglesia dice que hayan lavado los pies a los santos, ¿no? Que hayan atendido las necesidades de la iglesia. Estas hermanas consistían en cuidar enfermos, de los pobres, de los que estaban en la cárcel por motivo de la predicación. Recuerden que había mucha persecución y encarcelamiento de los cristianos. Dice, también discipulaban a otras mujeres recién convertidas, instruían a los niños y a otras mujeres más jóvenes. O sea, ¿hay mucho trabajo en las mujeres? Para las mujeres, claro que lo hay. Imagínense un diácono varón, ¿no? Vaya a visitar a una hermana que está enferma, que la hermana necesitan bañarla, cambiarla, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Pero se necesita o no se necesita ahí una hermana, ¿sí? Entonces había hermanas que eran viudas, que ya no tenían hijos pequeños, que podían dedicarse a ese servicio a la iglesia. Ya no tenían un marido que hacerle de comer, que a prepararle la ropa, lavársela y tanto en su casa. En lugar, dice por allá, como dice la Biblia, que andan de ociosas, de metiches, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Que se dediquen completamente, y dice Pablo, no viudas jóvenes. ¿Por qué? Porque al rato dejan el ministerio y consiguen un nuevo marido y hasta apostatan de la fe. No. Viudas ya maduras, dice, que sean consagradas al Señor, que ya no tengan niños pequeñitos que atender, que se dediquen, ¿verdad? Y hubo estas hermanas. Después se tergiversó el término o la función, y que ahora las muchachas que no las quería el papá, que anduvieran de novias, las mandaban a un convento, surgieron las monjas, y bueno, eso se denigró totalmente. Pero sí había hermanas que se dedicaban precisamente al servicio. ¿Eran qué cosa? Servidoras de la iglesia. Y se les conocía también con ese término de que hacían una diaconía o un servicio, que no era un nombramiento oficial, vuelvo a repetir, ¿no? Hay mucha controversia y no vamos a entrar en ella ahorita en este momento, porque la Biblia no prohíbe ni manda que se haga, ¿no? Entonces, pero sí todos somos llamados, y qué bueno que todos se nos llamase como servidores o diáconos, si usamos el término griego, pues ya estamos en México. Con el castellano que usamos, se debería llamarnos, yo soy servidor del Señor, ¿no? Siervo de Jesucristo, como Pablo se nombraba. Servidor de Jesucristo, ¿cómo? ¿Sirviendo a quién? A su cuerpo.
¿Sí, hermanos? Entonces así la presenta Pablo. Y bien que Febe tuviera o no tuviera un nombramiento oficial, Pablo la recomendó como una servidora de la iglesia, ¿sí? Ese es el énfasis más, ¿no?, que le deberíamos de dar, como una servidora, porque había trabajado, hacía trabajos propios de ese oficio, fiel y servidora de Cristo. No se mencionan otros diáconos de ahí, ¿verdad? Digo, no es que no los hubiera, pero porque ella la encomendó a estos hermanos, llevaba la carta y vamos a ver qué amplias recomendaciones dio de ellas. Era una fiel y servidora de Cristo, había ayudado a muchos y al propio Pablo. Entonces, por lo tanto, Pablo decía a los hermanos de Roma que la recibieran en el Señor. ¿Sí, hermanos? Bueno, Febe fue encomendada o la responsable de llevar esta carta a los hermanos a Roma. Fíjense, y yo antes decía, bueno, ¿y por qué Febe? ¿Por qué no mandaron un hombre, no? Como que es más, pues fuerte, valiente, y sobre todo, imagínense, el viaje que se tenía que hacer. ¿Cómo se hacían los viajes? Por tierra y por mar. Y los barcos no eran los barcos que hoy vemos, con todas las comodidades, ¿no? Eran unos barcos mercantiles que ahí, como podían, acomodaban gente en condiciones insalubres. Quienes tenían dinero podían rentar un camarote, tal vez, ¿verdad? Pero viajaban en la bodega, ahí entre los granos, entre la comida. Recuerden el caso de Jonás, cómo viajó, se bajó a dormir abajo a las partes de las bodegas del buque. Pablo cómo viajaba. Esos eran los tipos de viajes, no había la primera clase, ¿no? O clase de negocios, o clase turista, no. Los viajes eran muy peligrosos. Los barcos no eran seguros como hoy, ¿verdad? Bueno, son relativamente seguros porque también pueden naufragar o zozobrar, pero eran unos viajes muy riesgosos. Se cree que ese viaje en esos entonces podía durar 3 o más semanas. Todavía hasta el siglo pasado, antes de que hicieran los aviones, la única forma de viajar, por ejemplo, a Europa, era por barco. ¿Y cuánto se hacía un barco? 4 semanas, más o menos. Entonces, voy a Europa, sí, ahorita tomo el avión y ya para el otro día en la noche ya llegué, nada de eso, ¿no? O el Concorde, que ya no se usa, que hacía el viaje entre Nueva York y Londres en unas 6 horas, creo, me parece, ¿no? ¿Sí? Eran viajes demasiado riesgosos. El viajar, el pernoctar en diferentes lugares, no había los hoteles como hoy los conocemos, eran hostales, mesones, posadas, insalubres, tabernas, generalmente los hombres eran los que viajaban más. Una mujer no es como ahora, ¿no? Era muy limitada. Pero se cree que Febe no era una mujer, ¿cómo le pudiéramos llamar?, de la media de las mujeres, sino que se cree que Febe era una mujer de negocios, que era una mujer pudiente. Porque cuando dice, ahorita vamos a ver el término que ayudó a muchos, el término en griego, según los estudios, es prostatis, que es decir benefactora, porque se cree que ella patrocinaba, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, a otros, ¿no? O sea, que ese término se le daba a las personas que de sus recursos apoyaban a los demás, ¿no? Muy humanitaria. Entonces, vemos cómo esta mujer era una mujer que no, como antes, yo en mi pueblo, antes que no había mucho transporte, pues casi no salía uno del pueblo, ¿no? No había dinero, no había ni los medios. Entonces, que una mujer saliera y emprendiera este viaje no era de todos los días. Entonces, fue la comisionada para llevar la carta, tal vez. Algunos piensan que porque tenía negocios en Roma y ir para allá, porque era una persona, ¿cómo le podríamos llamar?, cosmopolita, que sabía desenvolverse, que sabía viajar y todo esto, y fue la persona más idónea. Y claro, provista por Dios, la encargada de llevar esta carta. Entonces, el viajar en esos entonces, el quedarse en un hostal o en algún lugar, era demasiado peligroso y más para una mujer. Los lugares seguros para hospedarse, lo más seguro era el hogar de algún amigo, ¿no? O el amigo de un amigo o de un familiar. Entonces, las cartas de recomendación
eran muy comunes. Vamos a suponer que yo voy a viajar por allá por el rumbo de la Huacana, como dice la canción, ¿no? Pero no conozco a nadie, sé que el lugar es bien peligroso, no sé dónde quedarme. Pero Israel o Suriel, que tienen un amigo allá, ¿sabes qué? Te encomiendo al hermano Rubén o a Rubén, mi amigo, que va por esos rumbos y está peligroso. Entonces, para que lo cuides, lo conduzcas por donde sí, por donde no, que mejor se quede en tu casa. Entonces, agarra el hermano Rubén y lleva la carta de Israel o de Suriel, ¿verdad? Y llego y pregunto por fulano de tal. Mira, entonces mira, no te quedes en la calle o en cualquier lugar que es peligroso. Quédate en la casa, ¿no? Recomendado por un amigo de él o un familiar. Entonces es lo que se hacía. Voy a viajar, fíjate, tantas semanas de aquí hasta tal parte, y nada que avión o carro y nada, sino que tengo que pernoctar en tal lugar y luego de ahí seguir para acá y para acá y para acá. Entonces, ¿no tienes un conocido por ahí? Sí, fíjate que tengo un amigo tal o un familiar. Entonces te hacía una carta. Entonces llegaba esta persona, mira, vengo de fulano de tal y aquí está la carta. No, sí, pásale. Eso se daba en la sociedad en general, pero más con los cristianos cuando surge la hermandad en Cristo. Recibir a un cristiano que va debidamente encomendado, era un honor y debería seguir o sigue siendo un honor recibirlo en casa. Entonces, Pablo, se cree que Febe iba a hacer otras labores en Roma. Entonces él la recomienda ampliamente, que vean, que la cuiden, que la apoyen en todo lo que necesita. Se cree que su misión no solamente fue ir, aquí está la carta y ahí nos vemos, ¿no? Sino que tenía otros asuntos que atender. Por eso ahorita vamos a ver que le dice, en todo lo que ella necesitara, ustedes, ¿qué cosa? Apóyenla. Si tiene que estar en la ciudad, si va a ir a tal parte, acompáñenla, ayúdenle, provéanle todo lo que necesita. Entonces, Febe, como segundo punto, vamos a ver que la recomienda Pablo para ser recibida por la comunidad fraternal como es digno de los santos. Fíjense, dice así, dice, ya vimos, ¿no? Pero a Febe, nuestra hermana, la presenta como, ¿qué? Como una hermana. Dice, la cual es diaconisa de la iglesia, ya lo vimos, era una servidora. Que la recibas en el Señor, vean el término que implica, ¿no? Es como recibieras ¿a quién? Al Señor Jesucristo, dice, el que da un vaso de agua, recibe en mi nombre, ¿qué cosa dice el Señor? A mí me recibe. Entonces lo vas a recibir en el nombre del Señor, ¿qué implica eso? Como si estuvieras recibiendo, estás recibiendo un miembro de Cristo, ¿no? O un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sería un honor? Claro que sería un honor. Entonces así le está diciendo Pablo a los hermanos de Roma, la reciban el Señor como es digno, ¿qué cosa? A los santos. ¿Sí? No van a recibir a una persona común y corriente del mundo, van a recibir a un santo en su casa. No porque Febe fuera santificada por sus propias obras, sino porque era santificada por Dios, apartada por Dios. Entonces dice, como es digno de recibir a los santos, a los hermanos, ¿qué cosa? Que son fieles en el Señor. ¿Sí? Entonces dice, les encomiendo a la comunidad fraternal, a los hermanos de allá, como es digno de los santos, es decir, como una creyente verdadera y fiel, como a Cristo. Ahora, esto nos da una gran enseñanza. Los cristianos debemos recibir, amar y ministrarnos los unos a los otros de una manera que nos distinga del mundo que nos rodea y que el propio mundo no puede comprender. Vean, dice Pablo, va nuestra hermana Febe. Nosotros en Cristo pertenecemos a Dios no solamente como conciudadanos. Sí, como decir, pues yo soy mexicano, tú también eres mexicano, ¿no? Somos connacionales, o tú eres de Toluca, sí, yo también soy de Toluca o de tal parte, o me conozco a alguien de mi pueblo, yo conozco acá fulano, ¿no? Como que siente uno cierta identidad, ¿no? Identificación. Dices, es mi conciudadano, es mi paisano, no sé, allá en Estados Unidos si el hermano Carlos conozca a alguien, yo también soy de tal parte, y como que hay cierta afinidad, ¿no? Algo nos une. Esto va más allá. Somos conciudadanos de los santos
en su reino divino, pero también somos hermanos y hermanas en su familia, en la familia de Dios. Y les dice primeramente, les recomiendo como nuestra hermana. Fíjense que se ha vuelto tan popular el término hermano en Cristo que ya no se le da como la importancia o el peso o el dimensionar lo que esto implica. Cuando alguien es miembro de nuestra familia en la sangre, ¿qué compartimos con él? ¿Qué tenemos en común? Pues los genes, ¿no? La sangre, el parentesco físico. Pero un hermano en la fe tiene con nosotros el Espíritu de Dios. Nos liga, nos une, si se puede decir, corre por nosotros la identidad de Dios. Tenemos el mismo Padre celestial, no el mismo Padre humano. Y Dios en Cristo nos considera parte de su familia. Cuando al Señor Jesucristo le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Debería de llenarnos de tanta gratitud y de tanta emoción decir, fulano es mi hermano en Cristo. No llevamos los mismos genes, no llevamos el mismo parecido físico ni el mismo carácter que heredamos de nuestros padres, sino lo que Dios nos ha dado por herencia. No hay otra cosa más hermosa que llamarse en la iglesia hermano. Digo, tristemente se ha perdido, se ha vuelto tan común que ya no se le da, es mi hermano, pero estoy enojado con él. Imagínense. Estás destinado por Dios a ser parte de su familia, tanto aquí en la tierra como allá en los cielos. Estás con este hermano siendo protegido por la misma gracia de Dios. Y les dice Pablo, les encomiendo a nuestra hermana Febe. Provéanle, cuídenla como al mismo Señor. Recíbanla. Primero porque es nuestra hermana. Segundo porque ha sido una servidora muy fiel y ha hecho mucho bien a la iglesia a la que pertenece. Yo recuerdo, nunca se me olvida esta anécdota, una vez que el hermano Aram fue la primera vez que nos fue a visitar allá a Izcapuzalco y nos regresamos por un camino de terracería. Se le descompuso su carro y yo lo jalé con el mío hasta un pueblito, hasta Zacualpan. Y pues híjoles, ¿y ahora dónde vamos a conseguir un mecánico? Y no conocíamos el pueblo. Y ya dejamos el carro en un lugar, a ver cómo le hacemos. Fuimos y tocamos en una casa. Estaba un señor ahí como que arreglando unas chácharas, limpiando una lámpara, y ahí estaba con su gorrita. Oiga, fíjese que buscamos un mecánico. No, pues es que aquí no va a haber, pero porque aquí el pueblo, y empezó, pero él metido en sus labores, ¿no? Y dice el hermano Aram, yo creo que este señor va a ser cristiano. O por sus palabras que dijo, ¿no? Y esto. Y le pregunta el hermano Aram, dice, ¿es usted cristiano? Oiga, una pregunta, ¿es usted cristiano? Y el señor se quita su gorrita. Amén, gloria a Dios, como que era Pentecostés o algo así. Dice, nosotros también somos cristianos, fíjese que nos pasó esto. Y no, dice, en el nombre de Dios tu problema está resuelto, hermano, ¿no? Se levanta, deja lo que estaba haciendo. ¿Ya comieron? No, pues es que venimos, ahorita vemos, llama un muchachito, ve al de la tienda. No era de posición económica, desahogada este hermano, dice, dile que me fíe, fíjense nada más, ¿no? Dile que me fíe un pan y no sé qué otras cosas. Tú ve y dile que me los anote. Pásenle, hermanos, ahorita vemos, digo, es que yo traigo a mi mamá que está enferma y así, a mis niñas. Mire, déjeme aquí al hermano, váyase usted, llévese, hasta David nos trajimos, estaba chiquito David. Váyanse ustedes, aquí se queda con nosotros. En el nombre de Dios vamos a ver cómo lo hacemos, pero su problema va a ser resuelto. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no? Decir, porque es mi hermano en Cristo, porque yo recibo como si recibiera a Cristo, lo voy a hacer. Nunca en la vida lo habíamos visto, ¿no? Nunca en la vida hemos visto a una persona, pero qué hermoso es decir, porque es hermano, porque cree lo mismo que yo, porque comparte la fe salvadora en Cristo, lo voy a apoyar como si fuera yo mismo, ¿no?
Entonces, sí, ya nos venimos, vinieron a Ixtapan, la cosa es que se solucionó el problema, ¿no? Entonces vean nada más lo que implica el término hermano. Es un miembro del cuerpo de Cristo y no es para pelearte con él, ni para tenerle coraje, ni para tenerle ningún otro tipo de sentimiento ajeno a lo que Dios dice, porque así como Cristo te salvó a ti, ha salvado a él y cuida de ti, cuida de él, y él quiere el bienestar tanto el tuyo como el de él, ¿sí? Entonces, en muchas iglesias es muy difícil que se llamen de hermanos. ¿Por qué no? Pues es que como mi hermano, yo no le voy a llamar hermano a cualquiera, ¿no? Primero tiene que mostrarme que, bueno, si él dice que cree en el Señor Jesucristo, como yo creo en Cristo, ¿verdad? Él sabe su relación con el Señor, ¿no? Si él, y sobre todo que aquí Pablo la recomienda como una hermana fiel en Cristo, pues era digna de toda una buena recepción, dice Pablo, como es digno de los santos. Nosotros cuando hemos ido de viaje a las reuniones del sínodo del presbiterio, se lleva una carta, ¿verdad?, del hermano anciano que fue nombrado para representar a la iglesia. Y llegamos, y aunque jamás en la vida, yo me acuerdo cuando las primeras veces que íbamos, conocíamos a los hermanos, pero porque vienes de tal iglesia, se te reciben en la casa de los hermanos, te abren la puerta, te dejan su recámara para que ahí te quedes. Me acuerdo la última vez que fuimos a la reunión antepasada, antes de la pandemia, allá a Campeche, conocimos hermanos que yo nunca había visto, ¿verdad? Hermano, ¿podemos ir a visitar allá donde usted vive? Sí, un hermano de ahí de ¿cómo se llama la comunidad? Playa Ceiba o Ceiba Playa. Queremos conocer, sí, los espero, y ahora llegamos, ¿no? Y le dice el hermano Aram, hermano, un día me voy a venir aquí hermano, el día que usted quiera, ¿no? O sea, vamos en plan de negocios de la iglesia, pero ya de manera personal, hermano, así por decirles, ¿no? Me gustaría venir el día que quieras, hermano, aquí está la casa, ¿no? Y nos llevó a dar el recorrido por el pueblito y nos invitaron de comer, ¿no? Dicen, caray, de veras, ¿no? Nunca en la vida nos habíamos visto, pero porque somos hermanos en la fe de Cristo, no somos extraños, es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Cuando uno conoce a un cristiano, y se da uno cuenta cuando alguien es cristiano, ¿no? Su forma de hablar, conoce de la palabra, su testimonio, y sientes como si lo conocieras ya desde hace mucho tiempo, y tienes confianza para hablarle, para pedirle, ¿no? Hermano, ¿puedo venir un día? Sí, hermano, el día que quieras, ¿no? Aquí está la iglesia, ¿no? O si un hermano llega de otro lado, hermano, soy de fulano, hermano, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso implica ser hermanos en la familia de Cristo. No compartimos eso con nuestros hermanos en la carne, si no son, lógicamente, creyentes en Cristo. Con estos hermanos en la fe vamos a pasar toda la eternidad. Los conocemos ahora aquí y los seguiremos viendo por toda la eternidad allá con el Señor, ¿no? Entonces Pablo dice, te recomiendo a Febe como nuestra hermana. Segunda, como una servidora en la iglesia. Y dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa. Por eso decíamos, muchos comentan que Febe era una persona, una hermana que era pudiente y que ponía sus bienes al servicio de la iglesia. Como Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? ¿Quién era Lidia? Era una comerciante que vendía púrpura, y la púrpura, recuerden que era un tinte carísimo, y ella la comerciaba en la ciudad de Teatira. Y dice que ella estaba oyendo la predicación cuando Pablo predicó ahí, las mujeres cuando se reunían junto al río, y dice que el corazón de ella fue abierto por Dios, y dice que creyó y recibió al Señor, fue bautizada. ¿Y qué les dijo a los apóstoles? Si he hallado que yo soy como ustedes, aquí está mi casa, ¿no? Y dice, y nos constriñó, ¿verdad? Es decir, constreñir es como que nos apretó, ¿verdad? Nos comprometió que nos quedáramos en su casa, ¿no? O sea, puso sus bienes, puso lo que tenía
al servicio de Dios. Y se cree que Lidia no era pobre, porque comerciar con eso, imagínense la inversión que tenía o que debía de tener para poder comprar ese tinte y después vendiéndolo obtener ganancias. Lo mismo se cree de Febe. Que la apoyaran en cualquier cosa, fíjese, así dice, ¿no? Que la ayuden en cualquier cosa que ella necesitara. Y dice, como punto 3, ya para terminar, dice, porque ella ha ayudado a muchos. Entonces de ahí se desprende el término, ¿no? Prostatis, no prostatitis, prostatis, que significa un benefactor, ¿sí? Se le daba ese título a las personas benefactoras de otros, ¿no? Que, tienes un problema, ve con fulano, es un pan de Dios, él te va a dar, él te va a proveer, él te va, ¿sí? O ¿cómo se les conoce ahora? Como humanitarios, humanistas, muchos tienen sus fundaciones, ¿no? Benefactores, filántropos, ¿no? Entonces, por eso dice que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. O sea, quien tenía necesidad iba con Febe y lo ayudaba, dice. Por lo tanto, dice, yo les pido que la reciban en cualquier cosa y la apoyen en cualquier cosa que ella necesitara. Dice, en otras cosas, otros negocios personales que tuviera que hacer en Roma. Y la recomienda mucho como una persona que ha ayudado a muchos, ¿sí? Qué bueno se dijera en la iglesia, los hermanos de Peniel han ayudado a muchos, aunque luego los roben, pero pues ellos ayudan a muchos, ¿no? Entonces, que sobre todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a los domésticos de la fe. Y ser cautos, ¿verdad? Ser más cautelosos, pero no por eso pues dejar de hacer la obra que Dios nos llama. Entonces, esta persona fue benefactora, se cree que era acaudalada, que alentaba y daba su apoyo económico a los que lo requerían. Entonces, aquí vemos cómo era esta hermana Febe, que fue la encargada de llevar la carta. Una de las tantas personas que Dios ha usado y que porque está su nombre aquí, ¿verdad? Si no, ni se supiera de ellas como de otros muchos, como veíamos hace tiempo en un mensaje. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a bajar a Pablo por la canasta, por el muro, cuando ya lo querían matar? No sabemos. Pero si no hubiera sido porque Dios los utilizó a ellos, no se hubiera completado la obra, ¿no? Sus nombres no aparecen en la palabra de Dios, pero en el libro de la vida sí están registrados. Aunque nuestros nombres no sean grandes, prominentes predicadores, donde podamos predicar nosotros el Evangelio y apoyar a la obra del Señor Jesucristo, no dejará de tener su recompensa por el Dios de los cielos. Que el Señor nos bendiga y que la vida de nuestra hermana Febe nos aliente, nos estimule a ser como ella. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.